fue definir una base canónica y tomar como representante de todos los vectores un único vector que tenga origen en el origen de coordenadas. Siempre que tengan vectores con la misma dirección, sentido y módulo, su representante es el que tenga esa dirección, sentido y módulo, pero origen en el origen de coordenadas. Y ahí entramos a lo que se llama vectores en componentes. Ahora los vectores los trabajamos a través de sus componentes. Bien, si estoy en el plano, voy a tener 2 componentes, y si estoy en el espacio voy a tener 3 componentes. En el plano, para definir algo que sea plano, me bastan 2 componentes: desplazarme de manera horizontal y vertical. Ahora, si tengo que definir algo que esté en el espacio, voy a necesitar 3 componentes. Bien, fíjense en el vértice de cualquiera de su habitación, donde se unen las 2 paredes con el piso, por ejemplo. Ahí van a ver las 3 componentes. Una hacia adelante, una hacia el costado y una hacia arriba. Bien, ese sería lo que llamamos las 3 componentes del espacio. Entonces, ahora al vector ya no lo vamos a ver como una flechita, ya no lo vamos a trabajar como una flechita, sino que lo vamos a trabajar a través de sus componentes. ¿Bien? Habíamos visto que si yo quiero escribir un vector en componentes, voy a escribir acá en el pizarrón para repasar un poquito lo que vimos sobre el final de la clase anterior. En primer lugar, escribo el nombre del vector, por ejemplo, vector B. Si tengo esa liñita arriba, quiere decir que estoy hablando de un vector. Voy a escribir sus componentes, pero antes de escribir sus componentes, ¿qué pongo acá entre el nombre del vector y el paréntesis de los componentes? El signo igual. Un igual. Bien. Por ejemplo, el vector 1, 2. Esto sería un vector en el plano. Si yo quiero escribir un punto en el plano, directamente pongo las coordenadas del punto. ¿Bien? Esto que estoy escribiendo acá son coordenadas de P, del punto P, mientras que las primeras son componentes del vector B. Cuando hablamos de un vector, hablamos de componentes. Cuando hay un punto, hablamos de coordenadas. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Yo lo voy a hacer acá sin regla, mano alzada, nada más que para tener una idea. Si yo tengo que dibujar el punto 1, 2, voy a ir 1 por las abscisas, 2 por las ordenadas, y entonces acá va a estar mi punto P. ¿Verdad? ¿Cómo hago si quiero dibujar el vector 1, 2 ahora? ¿Con una flecha o no? Desde el origen. Claro, desde el origen hasta P. Desde 0 al punto. Ubico el mismo punto, pero voy a hacer el vector iniciando en el origen de coordenadas. Por eso les decía que ahora, de todos los vectores libres que trabajábamos, los que tienen misma dirección, sentido y módulo, tomamos aquel como representante, aquel que tiene origen en el origen de coordenadas. ¿Bien? Esa es la gran diferencia, cómo se mencionan los vectores y los puntos y cómo se dibujan claramente. O sea que ahora yo ya no voy a ver más esto, salvo que específicamente me pidan dibujar el vector B, ya no voy a ver más esta flechita, directamente voy a trabajar con el vector en componentes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacemos? Todo lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que vimos qué es un vector, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, que hay varias multiplicaciones? Bueno, todo eso mismo lo vamos a ver,
Pero ¿qué pasa en componentes? Ya no con la flechita como lo vimos en la clase anterior. ¿Bien? Les comparto el libro, así podemos ir siguiéndolos. Si escuchan un timbrecito es porque cuando voy y vengo me aparece ese timbrecito. Bueno, ¿qué es lo que dice el libro? ¿Lo pueden ver bien? ¿O está muy chiquito? Un poco chico, profe. Bueno. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Pantalla completa. Bien. ¿Qué Bien. página es, profe? Página, según la versión que tengo yo, porque no todas las ediciones están igual, sería 163. No todas las ediciones están iguales, algunas fueron cambiando algunas cositas y por ahí hay una pequeña variación, pero tiene que estar ubicado más o menos por ahí. Bien, entonces, ahora vemos que al vector, fíjense que lo que decimos acá, al vector lo vamos a trabajar a través de sus componentes. 2 componentes si estamos en el plano, 3 componentes si estamos en el espacio. ¿Bien? Por ejemplo, acá pone un ejemplo de un vector en el espacio, el vector 5, 0, menos 3. Bien, tendría que dibujar en el espacio ese punto y luego unir el origen de coordenadas con ese punto y ese es el vector. ¿Bien? Yo acá les hice en el pizarrón un ejemplo de un vector en el plano. Bien, lo primero que vimos la clase anterior, cuando vimos vectores, ¿cuándo 2 vectores son iguales? ¿Qué dijimos? ¿Cuándo 2 vectores son iguales en la clase anterior? Cuando tienen misma dirección, sentido y módulo. Perfecto, misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Ahora, si yo lo tengo en componentes, si yo el vector lo tengo escrito de esta manera, no sé ni la dirección, ni el sentido, ni el módulo. Entonces, en componentes, yo voy a decir que 2 vectores son iguales si sus componentes homólogas son iguales. ¿Qué quiere decir homólogas? La primera con la primera, la segunda con la segunda. Y si estuviésemos en el espacio, la tercera con la tercera. ¿Sí? O sea que el vector 1, 2, 3 va a ser igual a ¿quién? Al vector 1, 2, 3 y a nadie más. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que tiene como representante el vector 1, 2, 3. Y dijimos que ese representante era el que tomábamos de toda la bolsa de aquellos que tienen la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Entonces, si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, tienen el mismo representante. Y ese representante tendrá las mismas componentes. O sea que es más fácil en componentes ver cuándo son iguales 2 vectores, porque simplemente miro las componentes. Si son las mismas, es el mismo vector. Bien, no tengo que andar mirando si es la misma inclinación, si es el mismo largo, si es del mismo sentido. ¿Bien? Obviamente en el espacio igual, solo que con una tercer componente. ¿Bien? Ustedes dirán, esto es una definición casi pavota, porque sí, obvio que el vector 1, 2, 3, ¿a quién va a ser igual? Y a 1, 2, 3, si no hay otra. Pero pueden definirse ejercicios como el ejemplo que viene a continuación. Tenemos que determinar los valores de x e y de manera que el vector menos 1, 5x, 7, y el vector b, que es menos 1, 2, menos 7y, resulten iguales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y tengo vectores en componentes.
Yo sé la definición de igualdad en vectores de componentes, sí, que sus componentes homólogas sean iguales, ¿bien? Ahí había alguien levantando la mano y bajó. ¿Fue un error o querías preguntar algo? Creo que era Solana. A lo mejor se levantó por el error. No, discúlpame, fue un error. Bueno, si no, pregunten, no hay problema. Bien, entonces, igualdad de vectores en componentes, sus componentes homólogos deben ser iguales. Entonces, vuelvo a mi ejercicio. A ver, las componentes homólogas deben ser iguales. La primera de A, ¿quién es? -1. ¿Y la primera de B? -1. -1. Ahí ya vamos bien, porque si uno fuese -1 y el otro tiene -2 en la primera, ya está, no van a ser iguales nunca. O sea que la primera coincide con la primera. Bien. La segunda componente de A, ¿quién es? 5x. 5x. ¿Y la segunda de B? 2. 2. O sea que 5x debe ser igual a 2. Perdona, ¿tú estás compartiendo tu pantalla? Sí. No, solo te vemos, o yo veo tu imagen nomás, no sé. ¿No ven lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, capaz que te tiene fijada ella. Estoy fijada la profe. Estaba fijada, qué pena, gracias. De nada. Bueno. Pregunten porque quiero que aprovechen bien la clase. Estamos, entonces, 5x tiene que ser igual a 2. De ahí ya surge una ecuación de la cual puedo despejar cuánto vale x. ¿Verdad? X sería igual a 2/5. ¿Sí? ¿Y qué más tiene que pasar? Que la tercer componente de A, ¿cuál es la tercer componente de A? 7. 7 tiene que ser igual a la tercer componente de B. ¿Cuál es la tercer componente de B? -7i. Menos 7i. Entonces, me quedaría, por otro lado, que 7, que es la tercer componente de A, tiene que ser igual a menos 7i, que es la tercer componente de B. ¿Bien? No sé si hoy se va a tapar, sí. Sí, Una pregunta. Entonces nosotros comparamos a que cada componente sería dirección, sentido y módulo de cada uno de los sectores. no. ¿Y por qué los comparamos si son iguales? Porque ahora trabajamos vectores en componentes. Bien, dirección, sentido y módulo lo hacemos para los vectores cuando los vemos de manera geométrica. Ah, bien. Ahora trabajamos vectores en componentes, pero no tiene nada que ver la componente con la dirección, sentido y módulo. Son cosas absolutamente distintas. De hecho, este vector podría tener dos componentes si estamos en el plano. Y siempre va a seguir teniendo dirección, sentido y módulo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, todos aquellos que tienen misma dirección, sentido y módulo, los puse todo en una bolsa y tomé como representante de todos los que están en esa bolsa aquel que tiene esa dirección, ese sentido y ese módulo, pero empieza en el origen de coordenadas. Eso me da las componentes del vector. ¿Sí? Sí. Este vector que tengo acá es el representante de todos los que tienen esta dirección, este sentido y este módulo, y están libres. A todos los puse en una bolsa y tomé como representante este que tiene misma dirección, sentido y módulo, pero empieza en el origen de coordenadas. Entonces su extremo es el que me da las componentes. Bien. Y la igualdad de vectores en componentes sí o sí tiene que tener, o sea, los mismos componentes para que sean iguales en componentes, por decirlo de alguna manera. Claro, deben tener las mismas componentes, ¿por qué? Porque tienen el mismo representante. Claro. Tienen la misma dirección, sentido y módulo, están en la misma bolsa, o sea que tienen el mismo representante. Claro. Los componentes deben ser iguales. Ya. ¿Bien? Entonces, por eso estamos diciendo que la primera debe ser igual a la primera, que ya esas estaban.
qué suerte, porque si una es -1 y la otra es -2, no tengo forma de cambiarlo. Y ya no van a poder ser iguales, tendría que responder eso, que es imposible que sean iguales. La segunda, que es 5x, tiene que ser igual a la segunda, que sería el 2. De acá me queda una ecuación donde puedo despejar x. Y la tercera, que es 7, sería igual a la tercera, que es -7y. De acá tengo otra ecuación en donde puedo despejar y. Profe, una pregunta. Sí, Siempre se va a dar que se pueda hacer una ecuación, es decir, que sea un número y una letra, porque si no, no se pueden poner igual. no entiendo la pregunta, de nuevo. Por ejemplo, en A, viste que está 5x, Sí, y en B, 2, entonces se puede hacer una ecuación. ¿y en qué caso no se podría armar una ecuación? Por ejemplo, si fuese 5 y 2, sin la x. Bueno, cuando yo dije las dos primeras componentes, claro, si fuesen 5 y 2, entonces tengo que decir que es imposible que sean iguales, porque no tengo forma de modificar eso para que el 5 sea igual al 2. Claro, entonces si no se puede formar una ecuación en uno de los tres, no se puede directamente. La respuesta sería que es imposible que sean iguales, sí. Ah, bueno, listo, gracias. Bien, entonces, esto en cuanto a la igualdad de componentes. Ahora, después de que vimos igualdad de vectores, lo que fuimos viendo geométricamente en la clase anterior es cómo se operan con los vectores. ¿Se acuerdan que vimos suma, diferencia y 2 de los 3 productos existentes? Entonces, vamos a empezar con la suma. ¿Cómo se hace la suma de vectores en componentes? Si yo tengo, acá está hecho para el plano, pero es exactamente igual para el espacio. Si yo tengo dos vectores dados en componentes, el vector A, que tiene componentes A1, A2, y el vector B, que tiene componentes B1, B2. ¿Cómo se suman esos dos vectores? Se van a sumar sumando sus componentes homólogas. Es decir, si yo tengo dos vectores en componentes, cuando los sume, lo que voy a obtener es un vector en componentes. Entonces, la primer componente de ese vector se va a generar de la suma de las primeras componentes. La segunda componente de ese vector se va a generar de la suma de las segundas componentes. Y si fuesen dos vectores en el espacio, la tercer componente se va a generar de la suma de las terceras componentes. ¿Bien? O sea que sumo componentes homólogas. ¿Bien? Por ejemplo, yo les voy a ir haciendo en el pizarrón algunos ejemplos para que les vayan quedando, las pueden ir anotando ahí al lado también si quieren. Si tenemos que el vector U es el vector -1, 2, -3, y el vector B es el vector 0, 1, -2. Ahora yo quiero generar el vector suma de estos dos. U más B. En primer lugar, los vectores U y B, ¿son vectores en el plano o en el espacio? En el espacio. O sea que lo que voy a obtener, ¿qué va a ser? ¿Un vector en el plano o en el espacio? En el espacio. En el espacio también. O sea que también voy a obtener un vector que tenga 3 componentes. ¿Bien? Esto no lo aclaré, pero lo aclaro por las dudas si es necesario. Yo no puedo sumar un vector en el plano con uno en el espacio. Siempre tengo que trabajar dentro del mismo ámbito. O 2 en el plano o 2 en el espacio. En este caso tengo los 2 en el espacio. La primer componente de este vector, ¿cómo se va a generar del vector suma? De -1 más 0. -1 más 0. O sea, sumo la primera con la primera. La segunda componente, ¿cómo se va a generar? 2 más 1. 2 más 1. Sumo la segunda con la segunda. Y por último, la tercera. -3 más -2. -3 más -2. Sumo la tercera con la tercera. O sea que me quedaría -1 más 0, -1.
2 más 1, 3, y menos 3 más menos 2, menos 5. Este es el vector en el espacio que se genera de la suma de U y B. ¿Bien? Luego de la suma, ¿qué vimos? El producto por un número. Antes, entre la suma y el producto por un número. Siempre de la suma viene la hermana. La resta puede ser. La diferencia, exacto. Siempre ahí la hermana gemela de la suma es la diferencia. ¿Bien? Porque dijimos que hacer una diferencia es en realidad hacer una suma. Hacer la suma del opuesto. ¿Se acuerdan? O sea que si yo ahora quiero hacer U menos B, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo U Más el opuesto de B. más el opuesto de B, exactamente. ¿Quién sería el opuesto de B en componentes? El que tiene las componentes opuestas. Exacto. Geométricamente es aquel que tiene la misma dirección, el sentido opuesto y el mismo módulo. En componentes va a ser aquel que tenga las componentes opuestas. O sea que me va a quedar el opuesto de 0, que es 0. El opuesto de 1, que sería menos 1. Y el opuesto de menos 2, que sería 2. O sea que yo ahora voy a sumar este U con este opuesto de B. La primer componente, ¿cómo me quedaría? Menos 1, menos 0. Más 0. Ah, más 0. Claro. El opuesto de 0 es 0. Yo estoy sumando estos dos. Menos 1 más 0, que es menos 1. La segunda componente, ¿cómo me quedaría? Menos 1 más menos 1. Digo, 2 menos... 2 más menos 1. Ahora sí, te confundiste con la primera componente. La segunda componente, que es 2, más menos 1, que es la segunda componente del opuesto de B. Perfecto. 2 más menos 1, me queda 1. ¿Y la tercera componente? Menos 3 más 2. Menos 3 más 2, que sería la suma de las terceras componentes. Menos 3 más 2 es menos 1. Y no necesito, ¿se acuerdan que cuando decíamos la suma yo tengo que poner un vector, de manera sucesiva poner el otro, luego unir el inicio del primero con el final del último? Si quiero hacer una resta hago el mismo procedimiento, pero dibujando el vector opuesto. Bueno, no necesito hacer nada de eso, que lleva un montón de tiempo, trabajo y es inexacto. Directamente lo hago en componentes de esta manera. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. después de la suma y de la diferencia, ¿qué vimos? Ahora sí, el producto, pero ¿qué producto? Producto por un número. De un número por un vector, porque ¿se acuerdan que yo les conté la clase anterior que en vectores hay 3 productos distintos? No existe la división, pero hay 3 productos distintos. De esos 3 productos, en esta materia trabajamos solo 2. El primero de ellos es un número por un vector. ¿Bien? ¿Cómo hago para multiplicar un número por un vector? Multiplico cada una de las componentes por ese vector. Ojo, no es una propiedad distributiva, porque después dicen distribuyo, entonces multiplico. No, porque no hay ninguna suma ahí como para distribuir la multiplicación en la suma. Multiplico un número por cada una de las componentes dadas. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan que geométricamente qué tenía que hacer? Y tenía que dibujar un vector que tuviera la misma dirección.
El sentido iba a ser el mismo si el número es positivo, el opuesto si el número es negativo. Y después multiplicaba el módulo según el valor absoluto del número, o lo agrandaba o lo achicaba. Bueno, ahora me ahorro de hacer absolutamente todo eso. Si yo quiero hacer, por ejemplo, menos 2 por u, menos 2 por u, si u es un vector del espacio, menos 2 por u, ¿qué me va a dar como resultado? Menos 2 por cada una de sus componentes. Bien, pero ¿qué me va a dar como resultado menos 2 por u? Es otro vector del espacio. Si multiplico un número por un vector, me da como resultado otro vector. Como es un vector que está ubicado en el espacio, un número por un vector en el espacio me va a dar otro vector en el espacio. O sea que voy a tener que obtener 3 componentes. La primer componente, ¿cómo se genera? Haciendo menos 2 por la primer componente, que es menos 1. La segunda componente va a ser menos 2 por la segunda componente de u, que es 2. Y la tercer componente va a ser menos 2 por la tercer componente de u, que es menos 3. O sea que me queda, ¿qué vector? Menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 por menos 3, 6. Ese es el vector menos 2 por u. Las componentes del vector menos 2 por u. Y luego del producto de un número por un vector, ¿qué vimos? Producto escalar. El producto escalar. El producto escalar, multiplico 2 vectores y obtengo ¿qué cosa como resultado? Un número. Un número. Por eso se llama producto escalar. Escalar quiere decir número real. Un escalar es un número real. Si multiplico un número por un vector, me da como resultado un vector. Pero cuando yo multiplique 2 vectores en forma escalar, voy a obtener como resultado un número. ¿Cómo se genera ese número? Multiplicando las componentes homólogas y luego sumando el resultado de esas multiplicaciones. Multiplicando las componentes homólogas y luego sumando el resultado de esas multiplicaciones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Si yo quiero hacer u escalar b, ¿qué voy a multiplicar primero? Menos 1 por 0. Bien, la primera con la primera. La primer componente de u con la primer componente de b. A eso le voy a sumar, ¿qué multiplicación? 2 por 1. La segunda de u por la segunda de b, perfecto. Y le sumo por último Menos 3 por menos 2. la tercera de u por la tercera de b, perfecto. O sea que me va a quedar menos 1 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, al 0 le estoy sumando 2, y por último sumo menos 3 por menos 2, que es 6. Me quedaría 0 más 2 más 6, que es 8. Multiplico 2 vectores y obtengo como resultado un número. ¿Bien? ¿Se acuerdan que geométricamente vimos que el producto escalar es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman? Bueno, ahora puedo hacer esa cuenta si los tengo en componentes sin necesidad de tener que conocer ni los módulos ni el ángulo que forman. Profe, una pregunta. ¿El resultado del producto escalar en componentes o de la otra forma geométrica da el mismo resultado? Sí.
Perfecto. Solo que lo voy a hacer de una forma o de otra en función de los datos que tengo. Claro. Si me lo dan en componentes, lo hago de esta manera. ¿Bien? Sí, sí. Bien, vamos entonces a continuar con los vectores en componentes. Acá tiene, bueno, fíjense que yo se los fui marcando en el espacio, en el plano, y les fui haciendo ejemplos en el espacio. Acá lo tienen escrito en el espacio en forma general. Obviamente que es exactamente igual que lo que hicimos recién. Y tienen también al inicio de esta página otros ejemplos, si quieren después volver a verlos. Yo les hice unos que no están en el libro para que tengan otros distintos, pero si no, acá los pueden leer. Tienen 2 vectores y hace la suma, hace la multiplicación de un número por el vector, el producto escalar, y hace la diferencia, que para hacer la diferencia primero calcula el opuesto. Lo mismo que hicimos nosotros, pero con otros vectores por si después los quieren leer. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a ver cómo calculo el módulo de un vector, dado un vector en componentes. Por ejemplo, si a mí me dieran el vector U, ¿puedo borrar el pizarrón? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Si a mí me dieran, por ejemplo, ese vector U en componentes, y lo que yo tengo que hacer es encontrar su módulo. ¿Cuánto mide ese vector? Y yo no tengo el dibujito. Y aunque lo tuviese o lo pudiese hacer, que puedo hacerlo tranquilamente, después medirlo siempre va a conllevar un error, no va a ser exacto. Entonces, cuando vimos producto escalar, ¿se acuerdan que yo les decía, esto márquenlo para estudiar porque lo vamos a utilizar mucho, las propiedades y demás? Una de las propiedades que vimos en el producto escalar es que si yo hago el producto escalar de un vector, a ver, esperen un segundito, que voy a admitir a alguien, ahí estamos. Si yo hago el producto escalar, una de las propiedades que escribimos, después se fijan, de un vector por sí mismo, esto me da como resultado el módulo de ese vector elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? Lo deben tener por ahí marcado para estudiar. Yo dije, ténganlo presente que después lo vamos a usar. Decir esto es lo mismo que decir que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de A con A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo único que hice fue aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Acá se va a ir el cuadrado y me queda la raíz cuadrada acá. ¿Bien? ¿Y cómo haría el producto escalar de un vector por sí mismo? Bueno, si yo tengo el vector A escrito en componentes, A sub 1, A sub 2, cuando yo haga A escalar A, ¿cómo dijimos que se hace recién el producto escalar? La suma de la multiplicación de sus componentes homólogos. Exacto. Entonces acá tendría que multiplicar primero ¿quién? La primera de A con la primera de A, porque estoy multiplicando el A con el A mismo. O sea que me quedaría A sub 1 por A sub 1. Que es igual a sub 1 al cuadrado. Y luego le tengo que sumar la multiplicación de la segunda de A por la segunda de A.
O sea que me quedaría a sub 2 por a sub 2, que es lo mismo que a sub 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si el módulo de a... ¿Lo podría explicar de vuelta porque no lo entendí? Sí, ¿en qué parte te quedaste? Lo de recién. ¿Qué es lo de recién? Decime en qué parte, porque si no, no puedo. Lo que estaba explicando recién, que no lo entendí. Bueno, No sé pero bien cómo ¿dónde sería. entendiste? Porque recién dije un montón de cosas. ¿Hasta dónde entendiste? Decime dónde te quedaste, yo de ahí te acompaño. En el a la raíz cuadrada. A, La perdón, raíz cuadrada, el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de A escalar A, ahí. sí, ahí. Hasta ahí entendí, después de ahí me quedé. Bueno, entonces lo que yo estoy viendo es qué quiere decir A escalar A, que es lo que está acá. Si A es un vector que está en componentes A sub 1, A sub 2, ¿cómo hago el producto escalar? ¿Cómo vimos acá que hacíamos el producto escalar? Primera por primera y le sumo, segunda por segunda y le sumo, tercera por tercera si es que hubiese. Entonces, ¿cómo tendría que hacer este producto escalar? Y la primera de A por la primera de A, porque estoy multiplicando A con A misma. Entonces sería la primera de A por la primera de A. Sería la primer componente de A elevado al cuadrado. Estoy multiplicando 2 veces la misma cosa. ¿Y qué le sumo? La segunda de A por la segunda de A. O sea, la segunda de A elevado al cuadrado. Estoy multiplicando 2 veces la misma cosa. Bien, hasta ahí quedé. O sea que, Sí, gracias, profe. lo que está acá, este producto escalar es la primer componente de A al cuadrado más la segunda componente de A al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo esta igualdad que obtuve acá, si yo reemplazo esta igualdad, la reemplazo acá, entonces me queda lo que dice abajo, que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y si fuese en el espacio, me da exactamente lo mismo, solo que le voy a agregar una tercer suma. Le sumo la tercer componente al cuadrado. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tuviese que calcular el módulo del vector U, según lo que acabamos de ver, ¿cómo calculo el módulo de este vector U? Y va a ser la raíz cuadrada de U escalar U. U escalar U, perfecto, pero eso lo hicimos para llegar al resultado final. Fíjense que lo que yo utilizo es esto directamente. El módulo de A, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Bien? O sea que, ¿qué me quedaría acá? El módulo de U es la raíz cuadrada de... Menos 1 al cuadrado. Exacto. La primer componente al cuadrado más la 2 al cuadrado. componente al cuadrado Más más menos 3 al cuadrado. eso, la tercer componente al cuadrado. O sea que me quedaría la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Esto sería la raíz cuadrada de 14. O sea que cuando yo tengo que calcular el módulo de un vector, hago la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. A ver, calculen el módulo de B y ahora me lo dicen. ¿Siempre va a ser así, profe? Sí. Ah, perfecto. Profe, ¿y puede ser que una raíz exacta, como decir raíz de 9, o siempre quedan raíces así?
Sí, puede ser que quede, las raíces son exactas, lo que no me da el resultado entero. Claro, a eso me refería. Si me queda la raíz cuadrada de 9, yo puedo escribir 3 perfectamente. Ahora, si me Ajá. queda la raíz de 14, y lo voy a tener que dejar expresado en forma exacta, o sea, como raíz de 14. Perfecto. Profe, Sí, ¿yo directamente puedo poner el resultado? O sea, no poner 1 más 4 más 9, directamente poner el 14. algún procedimiento tengo que mostrar, si es lo que me están preguntando. Si a mí me dicen, el ejercicio es calcule el módulo de esto y aparece directamente el número y uno no sabe de dónde salió. Si a lo mejor esto después lo estás usando para otra cosa, o sea, el ojo de la evaluación se centra en otra cosa, podés hacer el proceso más cortito. Pero si acá en este momento me están diciendo, mirá, a ver, hacé el módulo de esto, yo quiero ver cómo lo haces. Entonces, mientras mejor lo explique, mejor lo va a entender el que corrija. ¿Bien? Ah, está bien, profe. Gracias. Usamos este módulo más adelante, que lo vamos a usar para hacer alguna otra cosa, y lo querés hacer más cortito, puede ser. Pero traten de que no aparezcan nunca números así sueltos que no se sabe de dónde salieron. Bueno, ¿cuánto les quedó entonces el módulo de B? 6 puede ser. Raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de Raíz 5. cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5, porque sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 0 más 1 más 4. 4. Por ende, raíz cuadrada de 5. ¿Bien? Bueno. Después, cuando seguimos trabajando con el vector en su forma geométrica, vimos lo que era el versor asociado. Bueno, fíjense que acá yo se los marqué en el plano, para el espacio es exactamente lo mismo como lo hicimos ahí, sumo una tercer componente. ¿Recuerdan qué es el versor asociado? El vector cuyo módulo valía 1. Por ser versor, el módulo vale 1. Perdón, una cosita antes de continuar, ahí les marqué, tienen otro ejemplo más. Si bien nosotros acá hicimos 2 ejemplos, ahí tienen un ejemplo en el espacio y no, en el plano no tienen. En el plano sería exactamente igual, solo que con una componente menos. Bien, efectivamente, por ser versor, como decía ahí el compañero, tiene módulo 1. Pero al ser versor asociado a un vector dado, además de tener módulo 1, tiene la misma dirección y el mismo sentido que ese vector. O sea, si yo digo, el versor asociado al vector u va a ser el versor que tenga la misma dirección que u, el mismo sentido que u, pero módulo 1. ¿Bien? ¿Cómo hago para encontrar eso en componentes? ¿Cómo hago para encontrar el versor asociado? Siempre acuérdense que el versor asociado lo escribimos con un cerito ahí abajo. Si tiene ese cerito, se lee versor asociado al vector u. ¿Bien? ¿Cómo se hace entonces en ese caso para encontrar las componentes del versor asociado? Voy a dividir cada una de las componentes del vector por el módulo del vector. Esas serían las componentes del versor asociado. ¿Bien? Entonces, voy acá con mi ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Si yo quiero hacer el versor asociado a u. Bueno, primero tengo que calcular el módulo de u, que ya lo hicimos, es raíz de 14. Entonces, ¿qué voy a hacer? La primer componente me va a quedar menos 1 sobre la raíz de 14. Divido la primer componente por el módulo de u. La segunda componente que me va a quedar 2 sobre la raíz de 14. Segunda componente dividido su módulo.
Y la tercer componente será menos 3 sobre la raíz de 14. Si estuviese en el plano, hago exactamente solo que con una componente menos. ¿Bien? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, ¿por qué esto sobre la raíz de 14? ¿Qué dice? ¿Qué vimos acá? ¿Qué dice? ¿Cómo se encuentran las componentes del versor asociado? Las componentes del vector, fíjate, el versor asociado a A, ¿cómo serían? Las componentes de A dividido el módulo de A. Entonces, si yo quiero hacer el versor asociado a U, ¿qué hago? Las componentes de U dividido el módulo de U, que fue lo que calculamos acá arriba, que era raíz de 14. Ah, sí, ahí vi, gracias. ¿Bien? Bueno, les doy un minutito para que hagan entonces el versor asociado a B. ¿Encontraron las componentes del versor asociado a B? ¿Cómo me quedaría la primera componente? 0 sobre raíz de 0 sobre raíz de 5. Es 0. Ahí esa división la puedo resolver, porque 0 dividido lo que sea va a ser 0. La segunda componente, 1 sobre raíz de 5. la raíz de 5. La tercera, Menos 2 sobre raíz de 5. menos 2 sobre raíz de 5, exacto. Bien. Voy a borrar entonces el pizarrón ahora para continuar. Porque ahora vamos a ver lo que llamamos la condición de paralelismo, pero en componentes. Bien, fíjense, acá tienen otra vez la misma propiedad, pero para el espacio, como la usamos nosotros, y acá tienen un ejemplo, dado un vector, encontrar su versor asociado. Se calcula el módulo de este vector, que claramente debe ser raíz de 21, y después dividimos cada una de sus componentes por el módulo del vector. ¿Bien? Vamos entonces ahora sí a la condición de paralelismo en componentes. ¿Bien? Vamos a decir que dos vectores, en realidad ya lo dijimos, mejor dicho, que dos vectores son paralelos si a uno lo puedo escribir como un número por el otro. Porque recuerden que multiplicar por un número no cambia la dirección, no lo tuerce, no le cambia la dirección. Le puede cambiar el módulo, le puede cambiar el sentido, pero nunca la dirección. Entonces, si a uno lo puedo encontrar como un número por el otro, entonces quiere decir que son paralelos. ¿Bien? O sea que si yo tengo un vector A, vamos a hacerlo en el espacio, que tiene A sub 1, A sub 2, A sub 3.
y tengo un vector B que tiene componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Ya habíamos dicho que el vector A es paralelo al vector B, si y solo si ocurre que a A lo puedo escribir como un número por B. Eso ya estaba dicho, ¿verdad? A ver, ahora si puedo los silencio. No, a mí me parece como que están todos silenciados, todos los micrófonos. Aprendido, profe, perdón. No, porque alguien dijo en el chat que había un micrófono acoplando y... Yo lo tenía abierto. Ah, bueno. No me había dado cuenta. Puede pasar. Como yo pregunto mucho y ustedes muy bien hacen en contestarme, abrir el micrófono para contestar, puede pasar que alguno quede abierto. No pasa nada. Bien, esto entonces ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué quiere decir esta igualdad expresada en componentes? Si yo quiero decir que A es igual a un número alfa por B, entonces, ¿quién es A? A sub 1, A sub 2, A sub 3. Un número alfa por B, que sería B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Sí? ¿Y cómo se hace este número por el vector en componentes? El número por cada componente. Bien, o sea que me quedaría alfa por B1, alfa por B2 y alfa por B3. O sea que A sub 1, A sub 2 y A sub 3 tiene que ser igual a esto. Este vector tiene que ser igual a esto. ¿Cuándo dos vectores en componentes son iguales? Que vimos hace un rato. Cuando sus componentes homólogas son iguales. Perfecto. O sea que la primera, que es A sub 1, va a tener que ser igual a la primera de este, que es alfa por B1. ¿Sí? ¿Y qué más tiene que pasar? La segunda, que es A sub 2, tiene que ser igual a la segunda de esta, que es alfa por B2. Y la tercera, que sería A sub 3, tiene que ser igual a alfa por B3. ¿Bien? Ahora fíjense lo siguiente. Si yo en esta primera igualdad hago A1 dividido B1, ¿cuánto me va a dar eso? Alfa. Alfa. Y acá si hago A2 dividido B2, ¿cuánto me va a dar eso? Alfa. También alfa. El mismo alfa. Y si hago A sub 3 dividido B3, También alfa. el mismo alfa. O sea que yo puedo decir que A sub 1 dividido B1 me da lo mismo que A sub 2 dividido B2 y que también es igual a A sub 3 dividido B3. ¿Bien? Esto es lo que llamamos en componentes como condición de paralelismo. Dos vectores son paralelos si sus componentes homólogas son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que divido las homólogas y me dan el mismo número. ¿Bien? Les doy un minutito para que terminen de copiar y ahora les hacemos un ejemplo.
Profe, entonces, haciendo esa fórmula, podríamos decir que si todos los componentes son, o sea, A1 dividido B1, A2 dividido B2 y A3 dividido B3, son iguales, son paralelos. Sí, haciendo esta cuenta, si esto me da proporcional, es decir, que las divisiones me dan el mismo número, los vectores son paralelos. Perfecto, gracias. Bien, ¿puedo borrar el pizarrón ya? ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Bien, Sí. vamos a hacer ejemplos. Sí. Un ejemplo. Bien, dados esos dos vectores en componentes, son dos vectores en el espacio, me piden que decida si son o no son paralelos. ¿Bien? ¿Cómo hago entonces para decidir eso? Si son o no son paralelos. Tenés que ver si U es igual a alfa a un número por B. Bien, eso sería la definición tradicional, pero ¿qué acabamos de ver recién? ¿Cuál sería la forma práctica si lo tengo en componentes? ¿Cuál es su consecuencia? La división de los componentes, el primer componente. Componentes homólogas son proporcionales. ¿Bien? O sea que yo tomaría la primera de U, que es menos 4, y la tendría que dividir por ¿quién? Por 2. Por 2. Por dos. Primera de B. Y ver, por eso le pongo signito de pregunta, si eso es lo mismo que 1 dividido Menos 0,5. menos 0,5, que es la segunda de B, y ver si eso es lo mismo que 6 6 dividido dividido menos 3. 6 dividido menos 3. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago menos 4 dividido 2, ¿eso me da? Menos 2. Menos 2. 1 dividido menos 0,5. También menos 2. Menos 2. Menos 2. Estos dos me dan iguales. Continúo. Si estos dos ya me dieran distinto, chao, no son paralelos. Digo que no son paralelos. ¿Bien? Como me dan iguales, este signito de pregunta ya lo borro, son iguales, voy a hacer la tercera división. 6 dividido menos 3. Menos 2. Menos 2. Me da menos 2, o sea que este signito de pregunta también lo puedo borrar. ¿Y cuál sería mi conclusión? ¿Cuál sería mi respuesta? Que U y B son paralelos. Sí, son paralelos. Que U es paralelo a B. Exacto.
¿Bien? Si alguna de esas divisiones no coincide con las otras, ya está, eso me alcanza para decir que no son paralelos. ¿Bien? Continuamos ahora con los cosenos directores. Profe, una pregunta. Si tenemos que hacer un ejercicio, ¿podemos hacer directamente el paso de comparar las componentes homólogas o tenemos que poner todo el planteo, como hicimos con A y B? No, porque el A y el B lo hicimos en forma general y nos sirvió para llegar a esto. Ustedes pueden escribir directamente esto. Ah, perfecto. Bien, vamos entonces a los cosenos directores. Acá está hecho para el plano, pero luego van a ver que lo tienen hecho también para el espacio. ¿Qué son los cosenos directores? Para poder llegar a los cosenos directores, primero tenemos que hablar de ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forman un vector dado con los ejes coordenados. O sea, si estoy en el plano, voy a borrar el pizarrón. Tenemos que estoy en el plano. En el plano tengo solo dos ejes coordenados. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje horizontal y el eje vertical. El versor, que por ser versor tendrá módulo 1, pero que tiene la misma dirección que el eje horizontal y el mismo sentido que su lado positivo, ese versor se llama I. El versor que tiene módulo 1, por eso es versor, tiene la misma dirección que el eje vertical y el sentido de su lado positivo, se llama J. Entonces, dado un vector cualquiera en el plano, llamamos ángulos directores a los ángulos que forman con esos vectores. Es decir, el ángulo que forma A con el versor I va a llamarse alfa, y el ángulo que se forma A con el versor J va a llamarse beta. Y los cosenos directores son los cosenos de esos ángulos. Coseno de alfa y coseno de beta. Estos son los que llamamos cosenos directores. Si estuviésemos en el espacio, que si no recuerdo mal lo tienen un poquitito más abajo, aparece un tercer coseno director, que sería el ángulo gamma, que es el que forma el ángulo A con el versor K. Fíjense, acá tienen el dibujito. ¿Sí? Sería el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X tiene como versor asociado el versor Y. El eje Y tiene como versor asociado el versor J, y el eje Z tiene como versor asociado el versor K. Dado un vector cualquiera, los ángulos que forman ese vector con los ejes son los ángulos directores y sus cosenos se llaman cosenos directores. Para entender este dibujito, por eso les digo que miren un ángulo de la habitación en donde estén. Imagínense que esto que está acá es el piso, esto de acá abajo es el piso, no sé si ven el cursor lo que estoy marcando, y estos son dos paredes. Donde se unen dos paredes con el piso, ahí estaría el origen. Entonces, la unión de una pared con el piso sería el versor Y,
la unión de la otra pared con el piso sería el versor J, y la unión de las dos paredes sería el versor K. ¿Se entiende cómo estoy dibujando la tridimensión, las tres dimensiones? Sí, sí. Bien, entonces, bueno, si dibujase un vector en ese, imagínense, naciendo de ese vértice donde ustedes unieron las dos paredes y el piso, los ángulos que forman con esas liñitas son los ángulos directores. Y los cosenos de esos ángulos son los cosenos directores. Bien. Esos cosenos directores tienen una cierta particularidad, tanto en el plano como en el espacio. La primera de ellas es que si yo sumo los cuadrados de los cosenos directores, me va a dar 1. ¿Siempre? Siempre, sí, siempre que sean los cosenos directores. Siempre la suma de los cuadrados de los cosenos directores me va a dar 1, tanto en el plano como en el espacio. Si estuviese en el espacio, tengo 3 cosenos directores, los elevo al cuadrado y los sumo, también me va a dar 1. Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es que el versor asociado a este vector se forma poniendo como componentes los cosenos directores. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, entonces, el coseno de alfa va a ser igual a la primer componente de A dividido su módulo. El coseno de beta va a ser igual a la segunda componente de A dividido su módulo. Entonces, si yo los pongo como componentes, fíjense que me queda exactamente lo mismo que el versor asociado, perdón. Las componentes del vector dividido el módulo del vector. Lo mismo que vimos recién para el versor asociado. Si estuviésemos en el espacio, que tengo 3 componentes, entonces el coseno de gamma, que sería el tercer coseno director, sería igual a A sub 3, que sería la tercer componente de A, dividido el módulo de A. Por esto mismo, es cierto que sumados al cuadrado, la suma de sus cuadrados me va a dar 1. ¿Por qué? Porque si son las componentes de un versor, ¿y cómo se calcula el módulo del versor? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces eso me tiene que dar 1 para que su raíz cuadrada sea 1, porque es un versor, su módulo seguro que es 1. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Profe, yo no entendí por qué pusiste que el versor asociado a A es igual a coseno de alfa y coseno de beta. Porque coseno de alfa y coseno de beta, si los calculamos, yo no quise ahondar en la demostración porque obviamente por cuestiones de tiempo nos pidieron que agilicemos, pero aquí tienen las demostraciones si las quieren leer. Por ejemplo, para el coseno de alfa es el coseno del ángulo que forma con el versor y. Aplico la definición de producto escalar y me queda exactamente esto. O sea, el coseno de alfa es la primer componente de A sobre su módulo. Y el coseno de beta es la segunda componente de A sobre su módulo. ¿Y cómo se forma el versor asociado? La primer componente sobre su módulo, segunda componente sobre su módulo. Ah, claro. Yo pongo coseno de alfa, coseno de beta, lo que estoy formando es el versor asociado. Perfecto. Bien, después lean bien ahí la demostración,
por cuestiones de tiempo, por el tema de la virtualidad, nos dijeron que salteamos las demostraciones, pero están en el libro si las quieren mirar, si les ayudan a comprender un poquito más el contexto. Bien. Bueno, teniendo presente esto, vamos a continuar entonces con vector posición. ¿Alguien dijo algo en el chat? Bueno, vamos entonces a vector posición, que lo tienen dado exactamente aquí. Que más o menos pone un poquito más en claro lo que nosotros venimos charlando desde el inicio. ¿Bien? Fíjense, tomamos como vector posición de un punto P aquel que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto P. Entonces, un punto, acá lo que escribimos al inicio de la clase, tiene coordenadas en el sistema dado. Entonces, por ejemplo, en el inicio de la clase tomamos el punto 1, 2. Entonces tendría su coordenada X es 1, su coordenada Y es 2. Ubico en el plano y ubico ese punto. Ahora, si yo estoy hablando del vector OP, el vector de componente, vector OP, perdón, tendrá componentes y esas componentes están dadas en la base IJ, que son los versores que acabamos de mencionar. Es decir, si yo tengo el vector que tiene componentes 2, 3, es lo mismo que estoy diciendo que hice 2 por I más 3 por J. Voy a borrar el pizarrón así les muestro con un ejemplo particular. Profe, ¿podés repetir eso que dijiste recién, lo último? Pero ahora se los voy a mostrar con un ejemplo particular para que les quede más claro. Ah, bueno, genial. Supongamos que tenemos el vector de componentes 2, 3. ¿Sí? Yo tengo el plano coordenado, mi plano coordenado tiene el versor I y el versor J. ¿Bien? Si yo hago 3 por I, sería un vector que tiene la misma dirección que I, el mismo, 2 por I, el mismo sentido que I, porque es un número positivo, pero su módulo es el doble. O sea que me quedaría un vector así, 2 por I. Si yo hago 3 por J, me quedaría un vector que tiene la misma dirección que J, el mismo sentido que J, porque es positivo, pero el triple de su módulo. Este sería 3 por J, por ejemplo. Entonces, si a 2 por I le sumo 3 por J, ¿en qué puntito me estoy quedando acá? Y si esto tiene módulo 1, el I tiene módulo 1, y acá fui hasta el doble, entonces fui hasta el 2. Y si el J tiene módulo 1, y acá fui hasta el triple, entonces fui hasta el 3. Este punto, ¿qué punto sería? El punto 2, 3, el punto que tiene coordenadas 2, 3. Entonces, si ahora yo dibujo el vector con origen en el origen de coordenadas
y final en el punto P, el vector 2, 3 con componentes 2, 3 es lo mismo que haber hecho 2 por i, que sería ir hasta el 2 acá, y sumarle 3 por j, que sería hacer 3 en esta dirección. Cuando nosotros hablamos de componentes de un vector, me lo pueden dar como par ordenado o como suma de los versores. Si a mí me lo dicen directamente de esta forma, por ejemplo, a mí me dicen el vector B es el vector 3 por i menos 2 por j. Automáticamente con eso lo puedo pasar a par ordenado. ¿Qué par ordenado sería? 3 menos 2. O sea que un vector se puede dar indistintamente como par ordenado o como suma algebraica de los versores canónicos, que sería el versor i y el versor j. Profe. Sí. ¿Y cómo sabemos cuánto mide I y J? ¿Lo da el ejercicio también? Son versores. Si son versores, tienen siempre módulo. Valen 1. Miden 1, tienen módulo 1. Sí, Ana Clara, ¿querías preguntar algo? No, ay. Ah, como tenía ahí No, el... no fue sin querer. Se escapó. Bueno. Bien, entonces nosotros podemos a un vector dado como suma algebraica o como par ordenado. Y poder pasar automáticamente de uno a la otra. Eso se llama vector posición. Cuando me dan las componentes, ya sea de este modo o este modo, y yo sé que siempre va a tener origen en el origen de coordenadas. Bien. Otra cosa que podría ocurrir, y acá voy a borrar. ¿Puedo borrar ya? ¿Esto lo copiaron? Sí. ¿Sí? ¿Se puede borrar? Sí. Bien. Otra cosa que podría ocurrir, y acá ya me voy al punto, vamos a bajar. Bueno, fíjense que acá tienen el mismo dibujito que les hice yo recién en el plano, pero en el espacio. En el espacio siempre al tener una tercer componente es un poquitín más complejo de entender el dibujo y de hacer. Bien, las componentes de un vector dados sus puntos extremos. Supongamos que tengo un vector, acá hay un punto A y por acá hay un punto B. Dibujo el vector AB el vector AB y lo que yo quiero es encontrar las componentes de ese vector. Yo sé que el punto A tiene coordenadas XA y A. Y el B tiene coordenadas XB y B. Entonces, ¿cómo hago ahora para encontrar las componentes de este vector? Porque este vector no tiene origen en el origen de coordenadas como me pasó con los anteriores. Entonces voy a dibujar dos vectores auxiliares. Este color no se ve, ¿verdad? El verde este no se ve muy bien. Vamos a buscar otro. Uno va a ser el vector que tenga origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto A,
y el otro va a ser el vector que tenga origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto B. ¿Por qué ambos lo dibujé con origen en el origen de coordenadas? Porque si yo ahora busco el vector que tiene origen en A y extremo, origen en el origen de coordenadas y extremo en A, el vector OA, ¿qué componentes va a tener? Las componentes del vector OA van a coincidir con las coordenadas del punto A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. A ver, si teníamos acá, ahora lo estoy haciendo en forma general, pero si yo tengo acá el punto que tiene 1, 2, acá está el 1 y acá está el 2, ¿sí? Y ahora dibujo este vector. ¿Qué componentes tiene este vector B? Las mismas que el punto. Las mismas que las coordenadas del punto, ¿verdad? Si el punto tenía coordenadas 1, 2, el vector tiene componentes 1, 2. Bueno, acá estoy diciendo lo mismo. Si el punto tenía estas coordenadas, el vector que tiene origen acá y termina en ese punto tiene las mismas componentes. Las componentes del vector OA coinciden con las coordenadas del punto A. ¿Se entiende? Es la misma idea que hice acá. Nada más que acá lo hice en particular y acá lo hice en general. ¿Bien? Y las componentes del vector OB, ¿cuáles serían? Si este es el vector OB. X, B y Las B. mismas que las coordenadas de B. Exacto, coinciden con las coordenadas de B. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Si son vectores... no dije nada. ¿Bien? ¿Por qué hice esto? Porque estos puedo conocer los componentes porque tienen origen en el origen de coordenadas. Entonces el extremo me indica las componentes. Y eso me va a ayudar para encontrar las componentes del vector AB. Porque fíjense lo siguiente. Si yo hago el vector OA más el vector AB, si al vector OA le sumo el vector AB, ¿qué me queda? El vector OB. OB. O sea que AB, el vector AB, lo puedo hallar haciendo el vector OB menos el vector OA. ¿Bien? O sea que al vector AB puedo encontrarle las componentes haciendo las componentes del vector OB menos las componentes del vector OA. ¿Cómo se restan vectores en componentes? Va a ser la primera menos la primera y la segunda menos la segunda. Esta es la forma de encontrar los componentes de un vector dado las coordenadas de sus puntos extremos. ¿Bien? Ojo con esto, estoy restando componentes de vectores, estoy restando dos vectores, no puntos, porque ustedes pueden ver XB y dicen, estoy restando este punto menos este punto. No, la resta de puntos no existe. Lo que estoy restando son sus vectores posición. Bien. Voy a borrar el pizarrón, así hacemos un ejemplo.
¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Un segundito, por favor. Bueno. Profe, una pregunta de lo que acabaste de decir, que restan sus posiciones, ¿o escuché mal? Vectores. Resto vectores. Vector Ah, y posición. claro, no, escuché mal. ¿Puedo borrar ahora sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. El ejemplo lo tienen en la página 175. Dados los puntos A y B, encontrar el vector AB en componentes, es decir, las componentes del vector. Entonces tenemos el punto A, que tiene coordenadas -1, 3, 4, y el punto B, que tiene coordenadas -2, 3, 0. Entonces, si yo ahora tengo que hacer el vector AB en componentes, y acá les pido que, ojo, presten atención, yo voy a restar ¿quién? Voy a tener que hacer una resta. Para hacer esa resta voy a hacer una resta de vectores. ¿Qué vectores? El vector posición de B, o sea, OB, menos el vector posición de A, o sea, OA. Siempre el segundo menos el primero, pero no resto puntos. Fíjense que lo escribí como resta de vectores. ¿Bien? Siempre el vector posición del segundo menos el vector posición del primero. Entonces, OB, ¿qué componentes va a tener ese vector OB? Las mismas que las coordenadas de B. O sea, -2, 3 y 0. Bien. Y le voy a restar el vector OA, que tiene ¿qué componentes ese vector OA? -1, 3 y 4. -1, 3 y 3, 4. Exacto. Hago esa resta y me quedaría que la primer componente es -2 menos -1. -2 menos -1 es lo mismo que -2 más 1, me queda -1. La segunda componente sería 3 menos 3, me va a quedar 0. Y la tercer componente, 0 menos 4, que sería -4. Estas son las componentes del vector AB en el espacio. Ahora, ¿qué ocurriría si además me pregunta cuál es la distancia del punto A al punto B? ¿Qué distancia hay del punto A al punto B? Yo tengo un cierto punto A en el espacio y otro punto B en el espacio, y ya encontramos las componentes del vector AB.
¿cómo hago para saber cuál es la distancia del punto A al punto B? Es la raíz Calculando el cuadrada. módulo. Calculando el módulo, exactamente. Voy a hacer el módulo del vector AB, que ¿cómo se hace el módulo? La raíz cuadrada De la su componente al cuadrado. o sea, menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 0 más 16, o sea, raíz cuadrada de 17. Esta es la distancia de A a B. Si a mí me preguntasen directamente la distancia de A a B, sin haberme dicho antes que calcule el vector, lo puedo hacer tranquilamente. Lo que sí, si a mí lo que me interesa saber es la distancia de A a B, puedo armar el vector AB o el vector BA, porque para la distancia es lo mismo, van a tener el mismo módulo. Lo que van a tener distintos son los sentidos, pero el módulo va a ser igual. Y lo último que nos queda por ver en el día de hoy es el punto medio de dos puntos dados. Si yo tengo, por ejemplo, como tenemos acá los puntos AB, y yo quiero encontrar las coordenadas de un puntito que esté exactamente a la mitad. Lo llamo M. Que esté a la mitad de ese segmento que me queda determinado por A y B. Dentro de la misma dirección, a la mitad, la misma distancia del A y del B. ¿Bien? ¿Cómo hago para encontrar esas coordenadas? Las coordenadas de ese punto es lo que dice acá. Para encontrar las coordenadas del punto medio, voy a hacer la semisuma, es decir, el promedio de las coordenadas de los puntos extremos. Entonces, si yo quiero calcular las coordenadas del punto medio de M, perdón, no le pongo un igual porque es un punto, no es un vector. La primer componente, ¿cómo lo voy a hacer? Dos en menos 1 menos 2 dividido 2. Bien, sumo las componentes y las divido. Menos 1 más menos 2, eso dividido 2. Esa sería la primer componente. La segunda componente, 3 menos 3 dividido 2. 3 más 3. Eso, 3 más 3. Acuérdense que es como el promedio. Cuando ustedes, ay, me saqué un 4 y me saqué un 8, ¿qué nota me da? ¿Qué hacen con el promedio? Suman y dividen. Bueno, acá es lo mismo, sería como el promedio. Sumo y divido. ¿Bien? Y la tercer componente sería 4 más 0 dividido 2. 4 más 0 dividido 2. O sea que el M, ¿qué componentes tendría? Menos 1 más menos 2, menos 3. Dividido 2, Menos 3 medio. La segunda componente, 3 más 3, 6, dividido 2. 3. Y la tercer componente, 4 más 2, 4 más 0, 4, dividido 2, 2. O sea que dado dos puntos cualesquiera, ya te escucho un segundito, dos puntos cualesquiera en el plano o en el espacio, podemos encontrar las componentes del vector, que los tiene como extremos, encontrar la distancia que hay entre ellos y también el punto medio de ellos. Todo eso podemos hacer en componentes. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo, ¿por qué hiciste dividido 2? Porque fíjate que eso es lo que... Aquí está la demostración debajo, si quieren verla. Pero dado dos puntos,
en el plano o en el espacio, el punto medio está determinado por estas componentes, por el promedio. Ah, bueno, gracias. Tienen un ejemplo también. Bien, si vos querés saber por qué es así, acá está la demostración escrita. Demostración que, insisto, nos pidieron que por cuestiones de tiempo no las hagamos, pero ahí están. Si quieren saber de dónde viene que sea así la formulita. Profe, ¿y si no sería un punto medio? ¿Cómo si no sería un punto medio? No entendí. Si nos piden que calculemos, no sé, si nos piden que calculemos otro punto que no sea el punto medio. Y ahí me van a tener que dar algún otro dato, porque las formulitas que nosotros conocemos hasta ahora es para eso, para el punto medio nada más. Listo, listo. ¿Por dónde andan en práctica? Natalia me dijo que iba a dar una hora más de clase para recuperar lo de polinomio que se había quedado sin luz. ¿Cómo vamos? Terminó polinomios. Bien. ¿Y alguien está cursando con Martín? Sí, con Martín sí, también ya terminamos. Perfecto. Bueno, Sí. entonces con esto ya están en condiciones para hacer toda la práctica de vectores. Profe, una pregunta. ¿Nos pueden pedir, por ejemplo, que calculemos la distancia entre A y B partiendo del punto medio o eso no se podría calcular? Y no sería la distancia entre A y B, sería la distancia del punto medio a B o del punto medio a. Ah, claro. Claro. ¿Sí? Sí, Que en sí. todo caso, podés calcular el punto medio y después calcular esta distancia, o podés calcular esta distancia y dividido por 2. Si es punto medio, se supone Claro. que es la mitad. Ajá. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Sí. En la prueba, ¿qué temas entrarían? ¿Qué capítulos? Fíjate en el aula virtual, hay un PDF que se llama Sistema de Evaluación Modificado y ahí están todos los detalles de los capítulos que entran. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Si no recuerdo mal, es hasta inecuaciones con dos variables. O sea, hasta planos sin incluir.